Hola viajeros y bienvenidos a otro video, uno muy emotivo para nosotros en el que nos vamos a estar despidiendo de esta ciudad que nos dio tanto. Pero vamos, que esto recién empieza, acompáñanos. El tubo está situado en el barrio de San Gil del casco viejo de la ciudad. Es un entramado de estrechas calles de Zaragoza, que alberga la principal zona de tapeo de la ciudad. Comenzó oficialmente en la calle Estebanés, la cual es de hecho la calle reconocida como el Tubo de Zaragoza. Pero sus habitantes y quienes trabajan en los puntos de interés turísticos acuerdan la denominación grupal de las distintas calles, por lo que siempre que se hable del tubo se hará referencia al entramado completo de estas estrechas calles de la zona. Allí vamos a poder disfrutar de las clásicas tapas de España y sus infinidades de variedades. Claro, por supuesto, acompañados de una fresca caña. Así que ya saben, no se pueden ir de Zaragoza sin zambullirse entre estas callecitas que albergan las joyas de la gastronomía y cultura española. Qué lindo que estuvo eso, ¿eh? Hermoso el tubo en Zaragoza. Y si hay algo maravilloso que tiene andar por distintos lugares y ciudades de Europa, es que te trasladan muchos años atrás en el tiempo. Y la ciudad de Zaragoza no es la excepción. Los restos arqueológicos del antiguo teatro romano de esta ciudad se encuentran situados en pleno centro. Y además el mismo es visible en su totalidad sin la necesidad de tener que acceder al recinto del museo. Se puede ver desde las calles que rodean el perímetro del teatro y desde el mirador junto a la entrada del museo. Este teatro fue construido en el siglo I después de Cristo en la antigua César Augusta. La infraestructura tenía una capacidad para 6.000 espectadores, siendo el teatro más grande de España descubierto hasta la fecha, y el único con una fosa debajo de su escenario. El museo puntualmente tiene exposiciones permanentes del teatro como maquetas que reconstruyen el antiguo edificio y también elementos arquitectónicos, decorativos y funcionales descubiertos durante las excavaciones del teatro. Y además también posee el acceso a los restos del teatro romano.
El ingreso sigue un recorrido a través de una pasarela situada al nivel por el que transitaban los romanos, y siendo uno de los puntos más interesantes el llamado Pulpitum, escenario del antiguo teatro romano que aún conserva parte de su suelo original de mármol. Otra de las zonas destacadas del monumento es el arco que era utilizado como acceso a las gradas. A lo largo del recorrido hay paneles con información para conocer un poco más a fondo cómo eran estas instalaciones romanas. Y si hay algo que no nos podemos perder de Zaragoza son las increíbles vistas a toda hora que se disfrutan desde el puente de piedra que atraviesa el río Ebro. Este puente fue realizado completamente en piedra sillar. Tiene una longitud de 225 metros y une el barrio del Arrabal con el centro histórico de la ciudad. Pero además no solo es una simple caminata, sino que también tenemos la posibilidad de aprender mucho y apreciar otros sitios interesantes relacionados con él. Uno de ellos son los leones de bronce que custodian las dos entradas y que se alzan a cada lado. Son un símbolo de la ciudad y se añadieron en una de las últimas reformas que se realizaron al puente. En la mitad del puente se alza la Cruz de Basilio, un monumento construido en piedra que data del año 1908 y que se levantó para recordar a dos religiosos, Basilio Bogiero y Santiago Sas, quienes fueron asesinados y lanzados al río en este punto por las tropas francesas durante los sitios que sufrió la ciudad en el año 1808. Una vez que se cruza el puente, se encuentra el Pairón. Es un monumento de inspiración mudéjar, construido en el año 2013 para conmemorar el bicentenario de la liberación de la ciudad por parte de las tropas francesas. Cruzando el puente hacia el barrio El Arrabal se encuentra el Pretil de San Lázaro, que es un muro que sirve de contención para prevenir las crecidas repentinas. Sobre él se alza el Balcón de San Lázaro, un conocido lugar de descanso y mirador hacia el casco antiguo de la ciudad de Zaragoza, del otro lado del río Ebro, sobre todo de la imponente vista de la Basílica del Pilar. Desde este sitio se toman las clásicas fotos de la ciudad y es muy lindo venir aquí al atardecer. Debajo del suelo del balcón se encuentran los restos del convento de San Lázaro, cuyos orígenes se remontan al siglo XIII. El convento terminó siendo ruinas tras los sitios de Zaragoza en el año 1808. Actualmente, los restos del convento se pueden visitar en fechas muy específicas. Para conocer vistas diferentes de este mismo lugar,
pueden optar por seguir el sendero que atraviesa el puente por debajo, el que también tiene sus encantos, y de allí poder seguir camino por cualquiera de sus riberas. El Mercado Central de Zaragoza se encuentra situado junto a las murallas romanas en la avenida César Augusto, y realmente es muy fácil ubicarlo. Durante el día es un movido y animado mercado lleno de productos de la región. Incluye también algunos espacios para disfrutar un desayuno, un vermut o, por qué no, una cena. Pero recorrer el mercado conlleva, además de testear algo de gastronomía de la región, adentrarnos en un lugar con mucha historia. Sus orígenes están muy ligados al barrio San Pablo, ya que a este barrio se le concedió el privilegio de tener un lugar destinado a la venta de abastos. San Pablo era la huerta de Zaragoza, y en esta zona se habilitó el mercado al aire libre desde el siglo XII, donde los vecinos podían vender todos los productos que cultivaban. En el año 1903 se inaugura el actual Mercado Central de Zaragoza, también conocido como Mercado de Lanuza, sustituyéndolo por una construcción techada. El mismo fue diseñado en 1895 por el arquitecto aragonés Félix Navarro Pérez, quien se inspiró en el Mercado de París para llevar a cabo su construcción. Fue encargado por la Sociedad Nuevo Mercado de Zaragoza y en 1903 ya estaba finalizado. Es un monumento histórico nacional desde 1978. El Mercado Central es uno de los pocos ejemplos que quedan de lonjas modernistas de principio del siglo XX de la arquitectura española. De su interior se destacan sus dos modernas fachadas con algunos toques neoclásicos, en las que se emplearon materiales como la piedra y el ladrillo, mezclados con otros más novedosos de la época, como el hierro y el cristal. Al acceder al interior del edificio, sorprende su belleza estructura llena de detalles, que hasta la reforma de 2020 estuvo oculta a la vista. En el año 2018, el Mercado Central de Zaragoza inició una profunda reforma, que culminó en el 2020, en la que se ha recuperado su belleza original, tanto exterior como interior, adecuándose al siglo XXI. En el marco de las obras de acondicionamiento para albergar la Exposición Internacional del Agua en 2008, se le encargó al ingeniero Juan José Arenas de Pablo la construcción de un puente sobre el río Ebro que sirviera como uno de los accesos principales a la exposición. El resultado fue este, el puente del tercer milenio, el puente de arco en hormigón suspendido mayor del mundo, con 216 metros. Contiene además 6 carriles para automóviles, 2 para bicicletas y 2 paseos peatonales acristalados que te protegen de las inclemencias meteorológicas. El puente del tercer milenio es hoy en día un símbolo de la moderna Zaragoza. Bueno, ¿qué contarles de esta zona? Que en el 2008 se llevó a cabo una exposición que se llamó la Exposición del Agua y que contó como uno de los monumentos así a mostrar. Los más importantes fue el Parque del Agua y la Torre del Agua, entre otros. Que la Torre del Agua la hizo un arquitecto que pretendía que tenga una forma de gota y
es el edificio no solamente más alto de Zaragoza, porque estamos acá en una zona que es muy moderna, como la parte más moderna de la ciudad, sino que también es el edificio más alto de la Comunidad de Aragón. Y bueno, en el Parque del Agua hay recorridos, caminitos para hacer, no se puede entrar con el agua. Que es la zona más moderna, como por ejemplo también el puente que acabamos de pasar, el puente del Tercer Milenio, que es de 2008, es impresionante, gigante, tiene una zona peatonal con techo, o sea, muy bueno. Sí, algo raro. Y acá, bueno, es un parque con muchos caminitos, por ejemplo este puente que estamos cruzando ahora, donde también hay, bueno, mucha biodiversidad, pájaros y bueno, especies de la zona. Este es el puentecito de madera. Un espacio recreativo, digamos, para pasar el día, un lindo paseo en una zona frente a la estación de colectivo o autobuses y de trenes. Y de trenes, que están prácticamente juntas. Y bueno, te cruzás, una caminata cortita hasta esta zona que es muy bonita. Y ahora están regando, así en cualquier momento los que van a estar con agua somos nosotros. La Torre del Agua, junto con el Pabellón Puente y el Puente del Tercer Milenio, han sido los iconos más emblemáticos y representativos de la Exposición del Agua del 2008. Con sus 76 metros de altura, es el edificio más alto, no solo de la ciudad de Zaragoza, sino de toda la Comunidad de Aragón. Es obra del arquitecto Enrique de Teresa, que quiso que la estructura externa del edificio reflejase la forma de una gota de agua. En el hueco central que forma la torre hay una estructura integrada por 135 piezas sujetas al techo por cables de acero que recibe el nombre de splash. Con ella se quiere representar la descomposición de una gota de agua al impactar sobre una superficie. Y esta es la Torre del Agua, que tiene forma de gota, si la vemos desde arriba, como quiso su arquitecto. Bueno, así llegamos al final de esta parte, por lo menos, de nuestro paso por Zaragoza. La verdad que nos llevamos mucho, pero mucho más de lo que venimos a buscar. Nos sorprendió, en cada cuadra hay una cosa increíble, gigante, con muchísima historia. Así que nada, nos vamos re contentos. Y bueno, hay mucho más por descubrir. Es una ciudad que tiene una mezcla de culturas impresionante y eso la hace muy atractiva. Bueno, como todas las ciudades de Europa en realidad. Y entonces hay mucho más de lo que nosotros podemos mostrarles. Y como llegamos al final, los invitamos a que se suscriban al canal y nos sigan en todas nuestras redes. Y nos vemos en el próximo. Y en los próximos videos, aparte que este viaje recién empieza. Exacto. Nos vemos.